Mi nombre es Luis Alberto Latour, veterano de guerra, perteneciente a la Compañía Ingeniero de Combate 601 de la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo, y soy vecino de Villa Martelli. El día antes estaba en mi casa y llega el furriel de la compañía. Yo soy un soldado clase 62, soldado viejo. Me encontraba de licencia cuando la compañía nueva se iba a Malvinas. Entonces me vino a avisar de que había que presentarse. Eso había sucedido un día jueves. Yo no me presenté, el sábado apareció el furriel, me vino a avisar. Y el domingo de Pascua, domingo 11 de Pascua, me comí un huevito de Pascua y le dije a mi mamá: Tana, me voy para el cuartel porque están citando a los soldados y yo no me presenté. Entonces cuando llegué, el domingo de Pascua me recibieron. Bueno, todo un sermón que nos dieron porque no me había presentado el día jueves. Me mandan a la compañía y cuando estoy yendo para la compañía veo mucho movimiento de tropas. Empecé a ver soldados con ropa nueva, borceguíes muy altos. Y ahí, bueno, me encuentro con ciertos suboficiales y oficiales que me empezaron a llamar. Me dice: Latour, véngase a Malvinas, nos vamos a Malvinas, véngase para mi grupo, venga para mi grupo. Todos me querían llevar a su grupo. En definitiva, nosotros éramos soldados viejos, los que nos fuimos, porque fuimos varios los que no nos presentamos en ese momento. Entonces, todos juntos caímos el domingo. Y todos querían convencernos para llevarnos a sus grupos, para reforzar a los soldados nuevos. Tenían 2 meses nada más. Nosotros ya llevábamos 13 meses de servicio militar, habíamos tenido una competencia de todas las escuelas en Campo de Mayo en el 81, o sea, había mucha experiencia en cuanto a los que les tocaba llevar a los soldados nuevos. Así que, bueno, me terminaron convenciendo, me agarró el teniente primero Alejandro Brusón, me dijo: vamos a Malvinas, serán 3, 4 meses, recorreremos las islas, seremos custodios de las islas, después vendrán los relevos y así será sucesivamente. No había indicios de una guerra, así que es más, yo cuando me decido ir, digo, me dejan hacer un llamado, porque quería avisar a casa, porque yo me venía simplemente a presentar. Así que me llevaron hasta la guardia, pude hacer un llamado, avisé a mi familia y ahí volví. Bueno, escuchaba que hablaban de guitarras, de pelotas de bola y no, porque hay mucho viento, motos. Escuchaba cosas que digo, bueno, será como me explicó el teniente primero. Iremos 3, 4 meses de custodia y después vendrán los relevos. Así que decidí ir y bueno, ya había una disputa entre algunos oficiales que me querían llevar para su grupo. Quedé alineado con el sargento Nespeca y con el teniente primero Alejandro Brusón y pasé a pertenecer a ese grupo. Me di cuenta de que esto era una guerra a partir del 1 de mayo, cuando empezaron los bombardeos. Mientras tanto, veíamos un despliegue de fragatas de los ingleses. A la noche se veían que iban de a 2, de a 3, a lo largo, hacia lo lejos, pero no había ningún tipo de indicio hasta ese momento. Hacíamos pozos de zorro, preparábamos polvorines, que después vinieron la gente de vialidad a hacer los pozos para los polvorines. Pero bueno, mientras tanto hacíamos todas estrategias militares, como tener pozo de zorro, resguardar lugares, provisiones, armar las cocinas rancho. Era toda una estrategia de armado, pero sin un indicio de guerra. Recuerdo muchos momentos donde me tocó sentir miedo. Estuve en varias situaciones. Una de las más tristes, no solo con miedo, sino con mucha tristeza y angustia, fue cuando en un ataque, en un bombardeo, ese herido Celarrayán estaba conmigo. Con el sargento lo alcanzamos hasta el hospital militar y bueno, en el hospital estaba a unos 500 metros, mientras íbamos nos seguían los bombardeos. Le decíamos a los soldados que se asomaban que se resguarden y bueno, cambiaba la venda porque sangraba un montón. Y dentro del hospital, muchos soldados pedían: Dios ayúdame, no quiero morir. Era todo quejas y gritos. Y pasaba uno y decía: mi pierna, y era todo así. A Celarrayán lo llevan hacia adentro, salimos con el sargento, volvemos al grupo.
Eso fue uno de los días, no solo con miedo, sino con mucha tristeza. Aparte no sabíamos cómo iba a estar José Luis Elarraya. Otro me tocó cuando fuimos a Firroy, en una de las misiones, nos llevaron a Firroy a custodiar el puente. Fuimos por 7 días, nos llevaron en helicóptero, eran municiones, provisiones, todo para 7 días más o menos. Pero bueno, en realidad tuvimos casi 2 semanas. Y pasado el día 9 ya nos habíamos quedado sin provisiones, entonces me tocó misión de ir a buscar ovejas para alimentar al grupo, pero sin FAL. No me dejaban llevar el FAL. Yo incluso era tirador de MAG, yo tenía una ametralladora. Cuando yo iba a buscar ovejas o a hacer una patrulla, se quedaba el teniente primero Alejandro Brusón en la MAG o se quedaba el sargento en Especa, y yo salía a hacer el recorrido de las patrullas con los soldados nuevos. En uno de esas noches empieza un bombardeo y era muy atrás nuestro, así que al otro día cuando amanece me llevan de custodia, vamos con el sargento primero Gay, que era de inteligencia, el teniente primero Alejandro Brusón y el sargento Nespeca, y yo voy como custodia atrás, nos arrastramos hasta cierto lugar después del puente, y del otro lado estaba Firroy. Y ahí vimos 2 fragatas y muchos ingleses. Automáticamente me dijeron, no le decís nada a los soldados. Fueron 3 días hasta que vinieron los helicópteros a buscarnos, que vivía con mucho miedo. Yo hacía las patrullas y en cierto momento a los soldados por ahí les gritaba un poco porque ellos seguían muy tranquilos porque no sabían lo que estaba pasando, no sabían que habían desembarcado. Y yo vivía fueron días con mucho miedo, muy alerta permanentemente todo el tiempo. Y el último fue el combate final, donde ahí, bueno, yo tenía la MAG, en las primeras ráfagas que haces, sos un blanco, un objetivo, ya estaban tirando del otro costado y nos empezaron a sacudir, nos habíamos parapetrado atrás del monolito, pero bueno, empezó el ataque y empezó con el repliegue, se hizo el repliegue lo más que se pudo, me quedé lo último con Almirón y nos arrastramos hasta lo que era la ruta, la calle, y no podíamos arrancar porque era un bombardeo constante, ya era el zumbido, el aturdimiento que teníamos, y cuando empezamos a tratar de replegar, a correr, eh, parecía que nos venían siguiendo, sentíamos el silbido y caían en las casas que estaban al costado de la ruta y volaban vidrios, chapa, fibra de cemento, creo que era todo eso, volaba de todo, mientras íbamos corriendo, replegando para meternos en el pueblo. Cuando me di vuelta, no sé, habremos hecho unos 70, 80 metros, me di vuelta y donde estábamos nosotros se veía humo nada más. Fueron segundos que Dios nos agarró con la manita y nos sacó. Me pasó en varias situaciones. Y me pasó de no creer que estaba volviendo. Estuvimos prisioneros, yo estuve vaciando contenedores que estaban en el puerto, donde estaban con la mitad de municiones y los custodiaban los ingleses. Eran 4 de ellos por cada 10, 12 de nosotros. Y bueno, en esas situaciones veíamos todo el despliegue de ellos que andaban por todos lados. Bueno, durante 2 días estuvimos limpiando el puerto. De ahí nos llevan caminando para sacarnos las armas, porque yo estuve prisionero con la MAG, con la ametralladora y con bandas. No nos habían sacado el armamento, lo teníamos en los galpones. Y cuando llegamos y entregamos eso, nos meten adentro del aeropuerto, en todo el perímetro del aeropuerto. Y ahí en una de las recorridas con el soldado Ávila, casi pisamos una oruga. Eran pedazos de bombas que quedaban en distintos lugares regados y a la noche en algunos casos detonaban y hasta soldados cuando iban por ahí a hacer su necesidad de noche pateaban alguna y había heridos en ese momento. Fueron situaciones complicadas también. Eh, eso viene un poquitito de lo que me tocó vivir en mi infancia. Yo tuve una infancia con un padre alcohólico golpeador
y tenía 2 hermanas más chicas y siempre estaba en protección de ellas, era el hermano mayor. Y, y en Malvinas sentí un poco el cuidarlos a ellos que por ahí no sabían desarmar todavía el FAL, iba a robar comida para conseguirles a ellos cuando volvimos de Firroy. Yo me quedé con un grupo, éramos 11, en los cuales me hacía cargo del grupo en todo momento, recorría las posiciones, veía cómo estaban, eh, robaba comida, habíamos armado en un garage de un Kelper que nos dieron un lugar para dormir cuando volvimos, porque en los galpones cilindros donde dormíamos nosotros, en un ataque los volaron a todos. Entonces, cuando volvimos de Firroy no teníamos más donde parar y por eso el grupo que había ido a Firroy quedó puesto en un garage, estuvimos, éramos 11 dentro del garage. Y bueno, de ahí yo me hice cargo de alimentar al grupo. Entonces iba, robaba comida y el soldado Celarrayán, hasta que fue herido, se hacía cargo de cocinar. Era también soldado viejo. Soldado viejo era Ávila, Almirón, Celarrayán y yo Latour. Éramos los 4 soldados viejos del grupo. Y siempre estábamos tratando de cuidar a los soldados nuevos y de contenerlos. Es un orgullo, Malvinas para mí es un orgullo enorme. Es un pedazo de tierra que está regado por la sangre de héroes, de grandes personas llenas de sueños que no las pudieron lograr. Malvinas, Malvinas es un antes y un después en mi vida. No sé, me cambió mucho, me cambió muchísimo. Me hizo juzgarme mucho de como persona, me dio coraje, por momentos vivía angustiado. Nunca tuve la gran alegría de haber vuelto, pero sí a Dios se lo agradecí. El que me haya dado otra oportunidad, le pedí una familia cuando veníamos en el Almirante Iriza. Todos hablaban de juntarse, de comer un asado, los amigos. Yo quería tener una familia, una linda familia, y Dios me la dio. Y tal vez por eso también es todo con Malvinas. Es todo así, todo formado de esa manera. No sé si no hubiese ido a Malvinas, si hubiese podido lograr formar una familia o comportarme como me comporté. Hice muchos esfuerzos para no descarrilarme, para no mandarme macanas. Eh, me costaba reinsertarme en la sociedad. Yo veía pasar a la gente, yo vivía frente a una plaza, como si nada, hablando, corriendo. Y yo estaba siempre tanteando a ver si veían armas, si no nadie me iba a matar, y me costaban los ruidos, me espantaban por momentos. No sentía el abrazo de la gente cuando me abrazaba y no sentía, no lo necesitaba, no sé, fue raro, fue un poco raro. Hasta que me pude acomodar me costó un poco. Tuvimos la desgracia de que no tuvimos contención inmediata. Eso creo que es lo que llevó a muchos de los soldados cuando volvimos a los suicidios, por eso se armaron los centros de veteranos, porque eran llamados para decir se suicidó fulano, se suicidó mengano. Y, y yo, por ejemplo, al año de que volví de Malvinas, entré a trabajar en Entel, que era una empresa del Estado, y había muchos veteranos. Y había situaciones muy complejas, muy raras con ellos, y se iban o bueno, después te enterabas que la estaban pasando mal. Bueno, a raíz de eso empezaron las comunicaciones con los grupos de soldados y empezamos a buscar la manera de armar un centro de veteranos, de pedir ayuda primero. Era hablar en los municipios, en gobernación, hacíamos reuniones y ahí empezamos a ver la manera de
de que nos den una solución a los problemas que estábamos viviendo los veteranos. Por suerte, yo siempre digo, los que nos tocó estar en Entel, fuimos afortunados, porque nos rodeamos de gente maravillosa que nos contuvo siempre, nos escucharon siempre, eh, siempre había un apoyo para nosotros, fuimos muy bien recibidos y muy bien contenidos. Eh, y se hizo la gran familia telefónica, que es lo que hoy tengo a mi hijo mayor trabajando también en lo que es la empresa que hoy es Telecom. Yo me jubilé cuando era Telecom, entré a Entel, me jubilé siendo Telecom. Y eso fue muy grato. Tuve mucha suerte ahí también en poder haber entrado a trabajar en Entel, porque conocí personas maravillosas.